El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de pedir la cabeza de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador sentado en su cargo, un senador con fuero activo y un presidente municipal, y el gobierno de México respondió que no mueve un dedo sin ver las pruebas primero. Eso ocurrió ayer. Hoy el país está partido entre quienes dicen que Sheinbaum está protegiendo criminales y quienes dicen que está defendiendo la soberanía. Pero hay una tercera lectura que casi nadie está haciendo, y es la más perturbadora de todas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con carácter de urgente? ¿Por qué funcionarios electos por el voto popular y no figuras del crimen sin cargo público? ¿Qué interés tiene Washington en mover esta ficha exactamente en este momento, a un año de las elecciones en México y en plena guerra arancelaria? Y si las pruebas existen, ¿por qué no las han entregado todavía? Hay versiones encontradas, hay presiones cruzadas, y hay algo que nadie en los medios grandes está diciendo con claridad. Quédate, porque lo que viene en los próximos minutos lo cambia todo. El 3 de junio de 2025, en la mañanera del Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en voz alta lo que muy pocos se habían atrevido a decir, que esto parece más una operación política que una operación jurídica. Lo dijo como pregunta, con cuidado, pero lo dijo. Y ese momento es el punto de quiebre de toda esta historia. Retrocedamos. Hace unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió al gobierno mexicano una solicitud de extradición con carácter de urgente. 10 nombres, 10 ciudadanos mexicanos. Entre ellos, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, un senador en funciones, un presidente municipal activo. La petición llegó sin el expediente completo, sin las pruebas que respaldan los cargos, solo con los nombres y la etiqueta de urgente. 2 de los 10 decidieron entregarse a las autoridades estadounidenses por cuenta propia. Los 8 restantes siguen en México. Y la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación propias para cada uno de los 10, para determinar si los delitos que se les imputan tienen sustento suficiente para actuar bajo la ley mexicana. Sheinbaum lo explicó así el martes. En México no se puede detener a nadie sin pruebas, nada más porque políticamente es conveniente o porque en los medios dijeron que era culpable. Esa frase, dicha desde la presidencia, es el corazón de todo este conflicto. ¿Recuerdan cuando al inicio pregunté por qué exactamente ahora? ¿Por qué funcionarios electos y no figuras del crimen puro? ¿Por qué sin pruebas entregadas aún? La respuesta, según el gobierno mexicano, es más oscura de lo que parece. Y tiene historia, mucha historia. Miguel de la Madrid lo escribió en sus memorias. El presidente de México entre 1982 y 1988 dejó constancia de que el narcotráfico iba a ser usado como pretexto para ejercer presión sobre México. Lo escribió así, textualmente, hace casi 40 años. Sheinbaum lo citó esta mañana frente a los medios. No es nueva esta jugada. Lo que sí es nuevo es la escala. Cuando Trump tomó posesión en enero de 2025, su discurso inaugural estuvo cargado de referencias a México y al narcotráfico. De inmediato, el gobierno de Sheinbaum buscó canales de comunicación con la nueva administración. Meses de negociación. El secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a México. Se estableció un mecanismo de colaboración que, según todas las partes involucradas, funcionaba bien. Histórico, dijeron voceros de la Casa Blanca. Nunca antes visto. Migración. Los encuentros en la frontera sur de Estados Unidos cayeron 97.5%. Ese número lo publicó CBP, la agencia fronteriza estadounidense, no el gobierno mexicano. Extradiciones. El Consejo Nacional de Seguridad aprobó enviar a 92 personas a Estados Unidos durante este periodo. Detenciones de alto perfil. El martes mismo, apenas horas antes de esta conferencia, el Gabinete de Seguridad detuvo a un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, con orden de aprehensión, con pruebas, con juez de por medio. Y aún así, llegaron las solicitudes de extradición urgente de los 10. Aquí viene el punto que pocos están analizando. La diferencia entre esta solicitud y todas las anteriores no es el nombre ni el cargo, es el mecanismo. Extraditar a un ciudadano privado con órdenes de arresto vinculadas a crimen organizado es un proceso estándar, complejo, pero conocido. Extraditar a un gobernador en funciones, a un senador con fuero activo, a un presidente municipal electo por voto popular, eso no tiene precedente. Y el gobierno mexicano lo señaló con una pregunta directa.
Si alguien externo puede pedir la remoción de cargos electos en México, ¿quién elige realmente a los gobernantes mexicanos? ¿El pueblo que vota o las instituciones extranjeras que investigan? Esa pregunta no es retórica, es constitucional. El artículo 39 de la Constitución mexicana establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. El artículo 40 prohíbe cualquier intervención extranjera en asuntos que le competen a los mexicanos, incluyendo explícitamente las elecciones. Sheinbaum fue más lejos en su análisis histórico. Comparó el momento actual con las decisiones de Benito Juárez frente a Maximiliano. Juárez rechazó participar en el gobierno de un extranjero en suelo mexicano. Se fue a luchar por la segunda independencia. La referencia no es casual. La presidenta está trazando una línea entre lo que llama soberanía real y lo que serían capitulaciones disfrazadas de colaboración. Pero el contexto tiene más capas. El caso que detonó la crisis inmediata ocurrió en Chihuahua. Agentes de una agencia de inteligencia estadounidense operaron en territorio mexicano sin estar acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, como exige la ley. No iban a desmantelar nada, según aclaró la Fiscalía General de la República. Ubicaron un laboratorio clandestino y se retiraron. Fue el Gabinete de Seguridad mexicano el que llegó después y procedió al desmantelamiento. 2 personas perdieron la vida. El gobierno mexicano expresó su pésame, pero también abrió una investigación. ¿Cómo operaban ahí sin credenciales? ¿Quién los autorizó? ¿Qué estaban buscando en realidad? La respuesta de Washington fue solicitar la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante la Fiscalía, aunque el gobierno fue claro, no la está investigando a ella, la cita es para que aporte información como testigo. Eso fue suficiente para que varios medios construyeran la narrativa de una persecución política. El gobierno lo desmintió esta mañana en el detector de mentiras de la mañanera, y entonces llegaron las solicitudes de extradición de los 10. Hay algo más. Los Angeles Times publicó que a 2 gobernadores mexicanos les habrían retirado la visa estadounidense. El gobierno mexicano no confirmó ni desmintió los nombres. Sheinbaum dijo que entendía la intención, filtrar esa información para enviar un mensaje intimidatorio a los funcionarios mexicanos. Aguas con cruzarte, te quitamos el acceso. Pero la presidenta dijo algo que vale la pena escuchar despacio. Dijo que cuando uno actúa con la certeza de que está haciendo lo correcto para el pueblo, ese tipo de presiones no cambian la dirección. Eso sí tiene consecuencias. Si el gobierno cede sin pruebas, establece un precedente. Cualquier funcionario electo en México puede ser removido por presión externa. Si el gobierno se niega y las pruebas llegan después y son sólidas, el costo político es enorme. Si las pruebas nunca llegan o son insuficientes, entonces la pregunta de Sheinbaum del domingo cobra otro peso. ¿Era esto realmente un asunto de seguridad o era otra cosa? Los homicidios dolosos bajaron 49% en los primeros 19 meses del gobierno de Sheinbaum. Ese dato lo presentó ella misma hoy y retó públicamente a que alguien le muestre otro país con la población de México que haya logrado eso en el mismo periodo. El dato es verificable. Las extradiciones aprobadas durante este sexenio también. Las detenciones de alto perfil también. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una lectura que circula entre analistas de política exterior que no aparece en los titulares principales. En Estados Unidos hay elecciones intermedias en noviembre. El tema de seguridad fronteriza y narcotráfico es uno de los ejes centrales del partido en el poder. Mostrar resultados, mostrar presión sobre México, mostrar que se actúa con fuerza, tiene valor electoral interno. No es la primera vez que México se convierte en escenario de una narrativa diseñada para consumo doméstico estadounidense. Y en México hay elecciones en 2027. Si la narrativa del narcogobierno, como la llama Sheinbaum, logra instalarse en el electorado mexicano antes de esas elecciones, el daño político es real independientemente de si los cargos se sostienen o no en tribunales. La presidenta lo dijo así. La campaña existe desde 2024, pero en las últimas semanas se alinearon fuerzas que venían buscando ese momento desde hace tiempo. Ultraderecha mexicana, medios de comunicación con posiciones editoriales definidas, agencias de inteligencia extranjeras y redes de desinformación que amplifican cualquier señal que encaje en la narrativa, pero también dijo algo que sus propios aliados necesitan escuchar. Nadie pide que todos piensen igual. Puedes estar dentro del proyecto de transformación y no estar de acuerdo con decisiones específicas. Eso no significa traición, significa democracia real. Lo que sí pidió es claridad en los momentos de definición.
y argumentó que este es uno de esos momentos. ¿Qué viene ahora? La Fiscalía General continúa sus investigaciones sobre los 10. El mecanismo diplomático sigue activo. El canciller Roberto Velasco habló con el embajador de Estados Unidos varias veces solo ayer. Sheinbaum dijo que si es necesario, busca una llamada directa con Trump. La reforma que estableció la nulidad de elecciones por intervención extranjera ya es ley, publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación, y en 90 días deben llegar las leyes secundarias que le den dientes concretos a ese principio constitucional. 3 decretos publicados ayer. Uno mueve la elección judicial a 2028 para simplificarla. Otro crea un mecanismo voluntario y confidencial para que el INE ayude a los partidos a detectar si alguno de sus candidatos tiene vínculos con crimen organizado antes de postularlo, no para investigar ni juzgar, solo para poner la información disponible. Y el tercero establece que la intervención extranjera demostrada puede ser causa de nulidad electoral. Todo eso llegó al mismo tiempo. Y al mismo tiempo llegaron las solicitudes de extradición urgente. La coincidencia de tiempos es la parte que más vale la pena seguir mirando. Hay una frase de Juárez que Sheinbaum no citó hoy, pero que flota sobre toda esta conversación. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. México lleva décadas repitiendo esa frase como principio de política exterior. Lo que está en juego ahora es si ese principio sobrevive en un mundo donde las presiones externas llegan no con ejércitos, sino con listas de nombres, filtraciones a medios y solicitudes marcadas como urgente. La historia de cómo México respondió a este momento va a escribirse en los próximos meses, y lo que se decida aquí, como dijo la propia presidenta, no es solo para este gobierno, es para los hijos, para los nietos, para los bisnietos. Las decisiones que se toman en los puntos de inflexión no se borran fácilmente. ¿Quién decide en México? Esa sigue siendo la pregunta que nadie ha respondido del todo, y la próxima semana puede traer más piezas de este rompecabezas que, mientras más lo miras, más claro queda que todavía no has visto la imagen completa.